Monseñor José Luis por permitirnos llevar a cabo aquí en su diócesis este encuentro regional del Centro de Pastoral Social en coordinación con la Conferencia Episcopal Peruana. Entonces, ya para entrar directamente al primer tema que nos convoca en este encuentro, cuyo título del encuentro es 50 años del inicio del Concilio Vaticano II, la nueva evangelización a la luz del Concilio Vaticano II en la perspectiva del Año de la Fe, para animar y fortalecer el desarrollo humano integral y solidario para el día de hoy y mañana. Y le hemos pedido a Monseñor José Luis del Palacio que nos exponga el tema sobre nueva evangelización a la luz del Concilio Vaticano II en el cambio epocal del tercer milenio, que ya en su homilía ya Monseñor nos hizo referencia al cambio epocal. Quisiera decir algunas referencias del currículum vitae de Monseñor. Es bastante largo y es una persona muy destacada. Bueno, como sabemos, es obispo del Callao, nombrado por su santidad el Papa Benedicto XVI el 12 de diciembre del año 2011. Y también ha sido nombrado miembro consultor del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización por el Papa Benedicto XVI, nombramiento que fue el 7 de diciembre del 2011. Monseñor tiene varios grados en Sociología, Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, es también doctorado en Teología Dogmática y Teología Fundamental por la Universidad Pontificia de Comillas, doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid también, tiene diplomados y muchos estudios también. Tiene una amplia actividad docente, ha sido promotor de la creación de la Facultad de Teología Redentoris Mater del Callao y miembro de su consejo directivo, miembro de tal consejo directivo desde el 2004 hasta la fecha. Es profesor de Teología y Derecho Canónico en los ciclos de licenciatura y doctorado. También director de la Cátedra Concilio Vaticano II y Nueva Evangelización desde el año 1994 hasta la fecha. Es miembro también de la Asociación de Profesores de Liturgia en España desde el año 92 también hasta la fecha. A nivel de la labor pastoral, ha sido rector de la Iglesia Nuestra Señora de la Cabeza desde 1991 hasta la fecha, promotor de centros de formación de catequistas para la nueva evangelización en las arquidiócesis de Arequipa, del Cusco, de Piura, de Ayacucho, también en la diócesis de Caraballo e Ica, particularmente Pisco, y en los vicariatos apostólicos de Yurimago e Iquitos. Ha sido miembro de equipos formadores de catequistas para la evangelización en diversas universidades del país. Es Monseñor un muy dinámico promotor de vocaciones para el ministerio sacerdotal y para la vida contemplativa femenina. Fue el primer rector del Seminario de Vocaciones Adultas Juan Pablo II de la diócesis del Callao, y el cual después pasó a llamarse Seminario Redentoris Mater y Juan Pablo II. También consultor de varios equipos formadores de diversos seminarios diocesanos. Bien, y es una larga lista toda la trayectoria de Monseñor, entonces tenemos una persona muy especializada, muy formada, muy entregada a la labor pastoral. Muy bien, entonces con el título que hemos mencionado, Nueva Evangelización a la luz del Concilio Vaticano en el cambio epocal del tercer milenio, dejamos en uso la palabra a Monseñor José Luis del Palacio y Pérez Medel, a quien recibimos con un cariñoso aplauso otra vez. Muchas gracias, Humberto, por darme la ocasión de tener este encuentro en mi diócesis sobre la nueva evangelización a la luz del Concilio Vaticano II. Solamente quiero decir una cosa que ya he dicho en la homilía. Con el eterno que tenemos no vale, no basta. Ya lo verán ustedes, Para mí la preocupación que tenía como presbítero. Yo llevo en Perú desde el año 76, trabajando, o sea que conozco el Perú por todas las jurisdicciones de sierra, selva y costa.
con el terno que tenemos, o cambiamos, o se nos van a ir, se nos van a abandonar en masa los fieles. ¿Por qué? No lo digo yo, porque falta fe. Esto es lo que yo decía. Yo estaba preocupado a la hora de dar las clases en la Facultad de Teología. Yo les hablaba muy clarito a los alumnos. Lo que me preocupa es, después del seminario, tocarán la campana y no vendrán. ¿Por qué? Porque es necesario una nueva evangelización. Esto lo vengo diciendo hace muchos años, desde que Juan Pablo II lo manifestó en Haití. Pues tuve la oportunidad, él me ordenó, el Papa Juan Pablo II, tuve la oportunidad de hablar mucho con el Papa. Bien, entonces, hoy me toca esta conferencia. Cuando vean ustedes que descanso, me lo dicen y pasamos al diálogo. En el año de la fe, que el Santo Padre Benedicto XVI nos exhortaba a las palabras, con estas palabras, el recuerdo de la apertura del Concilio Vaticano II hace 50 años, debe ser para nosotros una ocasión para anunciar el mensaje de la fe con un nuevo celo, decía el Papa, y con una nueva alegría. Naturalmente, este mensaje lo encontramos primaria y fundamentalmente en la Sagrada Escritura, que nunca leeremos y meditaremos suficientemente, dice el Papa. Pero todos tenemos la experiencia de que necesitamos ayuda para transmitirla rectamente en el presente, de manera que mueva verdaderamente nuestro corazón. Esta ayuda la encontramos en primer lugar en la palabra de la Iglesia docente, los textos del Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica, que son los instrumentos esenciales que nos indican de modo auténtico lo que la Iglesia cree a partir de la palabra de Dios. Esto dice Benedicto XVI. Convendría entonces comenzar esta conferencia preguntándonos: ¿por qué convocó el Papa Juan XXIII el Concilio Ecuménico Vaticano II? La respuesta la da el Papa en la Constitución Apostólica Humanae Salutis, que dice: la Iglesia asiste en nuestros días, esto está dicho año 1962, lo que le estoy diciendo. Fíjense si no es profético y mi Iglesia Católica duerme. Y si no, miren ustedes, ¿no? Yo les voy a decir esto, analicen, ¿no? Dice el Papa, esta Constitución con esto convoca el Papa el Concilio Vaticano II. Dice: la Iglesia asiste en nuestros días a una grave crisis de la humanidad que traerá consigo profundas mutaciones. Un orden nuevo se está gestando y la Iglesia tiene ante sí misiones inmensas, como las épocas más trágicas de la historia, porque lo que se exige hoy de la Iglesia es que infunda en las venas de la humanidad actual la virtud perenne, vital y divina del Evangelio. La humanidad alardea de sus recientes conquistas en el campo científico y técnico, pero sufre también las consecuencias de un orden temporal que algunos han querido organizar prescindiendo de Dios. Por eso, el progreso espiritual del hombre contemporáneo no ha seguido los pasos del progreso material. De aquí surge la indiferencia por los bienes inmortales, el afán desordenado por los placeres de la tierra, que el progreso técnico pone con tanta facilidad al alcance de todos, y por último, un hecho completamente nuevo y desconcertante, cuál es la existencia de un ateísmo militante que ha invadido ya muchos pueblos. El mismo progreso técnico que ha dado al hombre la posibilidad de crear instrumentos terribles para preparar su propia destrucción, ha suscitado no pocos interrogantes angustiosos, lo cual hace que los hombres
se sientan actualmente preocupados para reconocer más fácilmente sus propias limitaciones. Humanes Salutis, número 2. Esto es del Papa Juan XXIII, viejito, me parecía, de este vendrá algo interesante, nos aburrirá más a todos, ¿no? Así se planteaba, me acuerdo, en el 62, ¿no? Estamos 2013. ¿No les parecen actuales estas palabras? ¿Y qué hemos hecho? Hemos dormido. Yo lo digo porque yo les voy a hablar en el lenguaje de la diócesis que están. Están en la diócesis del Callao. Aquí se habla chalaco. Como le decía yo al Papa Benedicto XVI, ¿qué lengua se habla en Callao? Quechua. Digo, no, chalaco. ¿Y cuál es el chalaco? Chalaco es decir la verdad. Entonces yo les voy a hablar con verdad. No, palabras bonitas no bastan. No valen. Son huecas. Ya lo dirán, lo digo lo que dice el magisterio de la Iglesia. Por tanto, estas palabras que están dichas en el año 62, antes del concilio, convocando el concilio, ¿qué hemos hecho? El concilio es la gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX, que nos ha ofrecido una brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que ha comenzado. En esta mutación epocal, sin parangón, que estamos viviendo, que habla la Gaudium et Spes número 4, la respuesta del Concilio Ecuménico Vaticano II para el siglo XX y siglo XXI es la nueva evangelización, que es la esencia de la Iglesia. La intención más honda del Concilio Vaticano II fue evangelizadora, según los papas que lo convocaron y lo presidieron. Mientras que la humanidad se encuentra a las puertas de una nueva era, tareas de una gravedad y amplitud inmensas esperan a la Iglesia como las épocas más trágicas de su historia, dice la Humanes Salutis. Se trata, de hecho, de poner en contacto al mundo moderno con las energías vivificantes y eternas del Evangelio. Tocamos la campana y no viene gente a la Iglesia. Convocamos a esta semana y los que hay. No nos engañemos. ¿Qué falla? Se trata de poner en contacto el Evangelio con la modernidad. Dice, hoy hay que ampliar ese término. Se trata de poner en contacto con la posmodernidad. Dice Juan XXIII que la Iglesia va a entrar en una de las épocas más trágicas de su historia. ¿Nuestros seminarios están llenos? ¿Nuestras órdenes religiosas tienen vocaciones? ¿A quién estamos pasando el testigo de la carrera? En las órdenes religiosas, en los colegios religiosos, en las parroquias. No se veía entonces nada en el año 62. Y yo he estudiado, este año hice el doctorado en antropología. Hace llevo muchos años estudiando y lo entregué antes del nombramiento de obispos. Y tengo muchos datos, ¿no?, por donde va la situación posmoderna. Pero les digo, o cambiamos nosotros en el corazón, no en lo externo, o nos vamos a encontrar como le pasó a San Agustín. San Agustín dice, cuenta Jerónimo, San Jerónimo, dice, que se acostó católico o cristiano y se despertó arriano. Y podemos decir, bueno, esto es una crisis no tiene importancia, papita. No, es una crisis muy seria.
muy seria. No basta decir que la Iglesia es eterna, porque la Iglesia es eterna y miren, Agustín en Hipona eran todos católicos, cristianos, y hoy son musulmanes. ¿Qué ha fallado? Yo no estoy diciendo esto para que pensemos, ¿no? Para que no convirtamos el cristianismo en una cucufatería, sino hay que cambiar profundamente de dentro. Sigo diciendo, una nueva era aparece en la humanidad. El Papa convoca el Concilio Vaticano II, que es un acontecimiento, es una luz para todas las gentes. Pablo VI, en la víspera de la clausura, resumió el sentido del trabajo realizado. Dice, se dirá, la Iglesia ha tratado de conocerse mejor, para definirse mejor y disponer consiguientemente sus sentimientos y sus preceptos. Es verdad, pero esta introspección no tenía fin en sí misma. Tal vez nunca, como es en esta ocasión, ha sentido la Iglesia la necesidad de conocer, de acercarse, de comprender, de penetrar, de servir, de evangelizar a la sociedad que nos rodea, por decirlo así, de alcanzarla casi en su rápido y continuo cambio. Tenemos que entender que la Iglesia que celebró el Concilio de Trento es la misma Iglesia que celebró el Concilio Vaticano II y dará sus frutos para que el hombre de hoy se les abran las puertas al cielo. ¿O el cielo es un mito? El Concilio Ecuménico Vaticano II se caracterizó desde el principio como un concilio de la Iglesia. El concilio ha de ser un concilio que ha de articular dos partes, hacia adentro y hacia afuera. ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué hace la Iglesia hacia adentro y hacia afuera? Estas son como dos ejes en torno a los cuales deben disponerse todas las cuestiones de este concilio. De esta forma, reemprendería y llevaría a término el camino trazado por el Concilio Vaticano I, que precozmente fue interrumpido a través de la guerra franco-prusiana en el año 1870. El Espíritu Santo suscitó el Concilio Vaticano II en el siglo XX para dar respuesta al hombre de hoy. Como todos sabemos, el aterrizaje del Concilio Vaticano II en el pueblo de Dios es una ardua tarea que necesita del testimonio de los santos y de los mártires de hoy, por las dificultades que conllevan la renovación de todas las instituciones eclesiales. Así, por ejemplo, los grandes evangelizadores del mundo han sido santos. En el 1970, el teólogo Ratzinger, en un artículo sobre la Iglesia del siglo XXI, decía: el futuro de la Iglesia solo puede venir y solo vendrá de la fuerza de aquellos que tienen raíces profundas y que viven de la plenitud pura de su fe. No vendrá de aquellos que solo hacen recetas y hacemos pastorales y homilías y encuentros que son recetas, cuando no. Aquí hay muchas mujeres, me van a entender muy bien. ¿A ustedes les interesan las recetas? Sí, ¿verdad? Pero es teórica, ¿no? Primero hay que dar a probar el qué, el pastel, la torta. Si es buena, pide la receta, ¿no es así? Sí, pero no es tan claro. El cristianismo hay que probar, hay que gustar, hay que saborear. Y si es bueno, se pide cómo se come. Te estamos dando muchas veces recetas y no probamos el pastel, no probamos la comida, que es lo que es la Iglesia. La Iglesia es un encuentro con un hombre viviente que se llama Jesús de Nazaret. Creo, no de oídas, sino porque hoy te han visto mis ojos, dirá Job. No vendrá entonces el cambio del cristianismo por un cristianismo cómodo. Estamos haciendo un cristianismo muy cómodo. Si se descuidan, hasta debajo de cada casa hacemos una iglesia. ¿Y qué significaba la iglesia primitiva? Que venían de los montes, de las ciudades, a pie, que arriesgaban y perdían su vida. Hoy todavía en China
En China, ¿cómo pierde la gente la vida por la misa? Aquí no. Tenemos un cristianismo comodísimo, que no tiene garra, no tiene pegada. Por eso, bueno, ya está dicho, la Iglesia necesita entonces de una comunidad de santos. Ese mirad cómo se llaman, ¿dónde está? De hecho, sus hijos, si están casados, sus parientes, ¿van a la iglesia o ya han abandonado la iglesia? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no prueban de ese pastel que les tiene poder de saciar? Y le estamos dando recetas, recetas, recetas. Moralismos que no cambian la vida. Bien, como afirma Juan Pablo II, la renovación de las estructuras de la Iglesia, aunque a veces sea dolorosa, para algunas personas resulta necesaria periódicamente a fin de evitar formas de esclerosis eventuales y bloqueos de dinamismo pastoral en la búsqueda eclesial. En ningún borrador se habló tanto en el concilio como el del esquema de la Iglesia en el mundo actual. La inspiración de dicho esquema vino por el Papa Juan XXIII, quien inconscientemente, fíjense lo que hizo el Papa Juan Pablo II, qué interesante, ¿eh? Un viejito que venía de nuncio, ¿eh? Estoy diciendo eso porque todos los papas que han llevado el concilio son atrayentes, con una gran estética que presentaron a los jóvenes. Fíjense lo que hace este papa. Para invitar al hombre de hoy, para decir que la Iglesia es luz de las gentes, miren lo que hizo este Juan XXIII. Inconscientemente, en una locución que tuvo lugar en el año 11 de septiembre del 62, el tema de su alocución era: Cristo es la luz de la Iglesia y la misión de la Iglesia es iluminar las naciones. En su estilo práctico y realista, utilizó como accesorio en el escenario un globo terráqueo de poco más de 1 metro de diámetro para mostrar que hablaba a un mundo real, o sea, un mapa mundi, hizo el Papa Juan XXIII. Y para asegurarse de que nadie se equivocara en cuanto a su intención, dijo al fotógrafo del Vaticano que tomase una imagen del globo terráqueo a su lado, y sobre este globo terráqueo escribió 4 palabras en latín que resumían su alocución: Ecclesia Christi lumen gentium. La Iglesia de Cristo es la luz de las naciones. Fijaros, un viejito. La arquitectura eclesiológica del concilio resulta así simple y sólida a la vez. Los 2 pilares de esta arquitectura sobre la constitución de la Iglesia, Lumen Gentium, y la constitución sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, Gaudium et Spes. La primera se refiere a la Iglesia en sí misma, esforzándose por explorar su misterio. La segunda considera a la Iglesia en su situación en el mundo. Los demás documentos conciliares no hacen más que explicitar, profundizar todo lo que trataron estas 2 constituciones en una visión orgánica de conjunto. Por eso, las preguntas: ¿de dónde viene la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? ¿A dónde va la Iglesia? Son, por consiguiente, las 3 preguntas de fondo a las que quiere responder el concilio a partir del origen, de la forma y del destino trinitario de la comunión eclesial. Estoy convencido de que no hay vida cristiana sin comunidad. Ciertamente, la novedad del Concilio Vaticano II es llamar a la Iglesia comunidad. Comunidad no es un nominalismo. Es comunidad porque es unidad común con el otro. Es decir, cuando nos damos la paz, ¿qué hacen a todos? Encantado. No es eso, es la paz, encantado de conocerle. Entro en comunión con tu persona,
con el que está al lado y con toda la Iglesia. Y pido perdón de mis pecados con el otro, en la relación de todos los días, de defectos que tenemos. Por eso, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar y ponte a buenas con él. Ese hecho, entrar en comunión, es un saludo, por un ejemplo, ¿no? Por tanto, dentro de esta comunidad, ¿qué cristiano queremos formar? El Concilio Vaticano II y la nueva evangelización quieren formar el cristiano de siempre. Estamos hablando de un cristiano aparte, el cristiano de siempre, que es el del hombre nuevo del Sermón de la Montaña, es decir, ser hijo de Dios. Para hacerse cristiano, el medio que usaba la Iglesia desde siempre, milenario, era ¿cómo se forma un cristiano? ¿Ustedes saben cómo se forma un cristiano? Pues lo dice el concilio. Y lo que está diciendo el Papa continuamente. La forma de formar un cristiano. O sea, primera cosa, se forma un cristiano, ¿por qué? Porque se anuncia el Evangelio, ¿no? La buena noticia. Pero esa buena noticia tiene que tomar cuerpo en nuestro ser y ver si esa buena noticia ha cambiado al hombre. Es decir, entran paganos al cristianismo, se convierten, creen en el poder de Jesucristo, hay que verificar que se ha convertido, el método para entendernos, la forma, la institución que ha tenido la Iglesia desde el siglo II hasta hoy, siempre ha sido el catecumenado, por etapas. La nueva evangelización, que es una primavera del futuro de la Iglesia, exige empezar un camino que restablezca el catecumenado en la iniciación cristiana, como señala el Concilio Vaticano II, la Constitución Sacrosanctum Concilio, en el número 64 y 66, el ritual de iniciación cristiana de adultos. Retornemos, dice el Papa, a los modelos apostólicos de la Iglesia primitiva, que es el cenáculo donde Dios envió el Espíritu Santo y comenzó la Iglesia para formar hombres nuevos. Esta palabra catecumenado, que es tener el oído abierto a Dios en la palabra y en la historia, es institución de revelación. O sea, quiero decir, de revelación normativa de la Iglesia. Lo pueden leer en Ratzinger, no lo digo yo. Vivir esta experiencia es participar de los frutos del Concilio Vaticano II, que nos da celo por el anuncio del Evangelio, porque nos nutrimos de un trípode festivo. ¿Por qué nuestras liturgias aburren? Yo he hecho una reunión con todos los jóvenes del Callao, había 5.000 jóvenes en Real Felipe, a micrófono abierto, nos aburrimos. ¿Por qué se aburre la misa? ¿Por qué se aburren los sacramentos? Porque no les toca, porque no hay fe. Es decir, hay que abrir en las parroquias la buena noticia, que rompa. O sea, es decir, vamos a ver. ¿Ustedes han estado en una discoteca? No, ¿verdad? No sé cómo entenderán a los jóvenes, ¿no? Yo he sido, antes de ser cristiano, he trabajado en una discoteca y sé lo que es la fiesta. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, los jóvenes hoy es una religión el viernes ir a la discoteca. ¿Lo ven ustedes o no lo saben, no? Es una religión. ¿Y cuánto se gasta un joven para ir a la discoteca? Interesantísimo ahí. Está todo en estadísticas, ¿eh? Es decir, termina el domingo y los jóvenes están ahorrando para el viernes. Ahí hay una fiesta. ¿Por qué nuestro cristianismo no tiene garra y no tiene fuerza para que los jóvenes vayan a misa, a los sacramentos, a la palabra? Es una preguntita que deberíamos hacernos, ¿no?
Vivir esta experiencia es participar de los frutos del Concilio Vaticano II, que nos da celo por el anuncio del Evangelio, porque nos nutrimos los cristianos de un trípode festivo, donde está apoyada la Iglesia, como expresa Juan Pablo II, la Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte, en el número 13. Escuchar la palabra de Dios, vivir la comunión fraterna y participar en la fracción del pan, todo ello en pequeña comunidad, dice el Papa. Este es el sentido que dan los hebreos en el Talmud al tratado de Piqué. Dice, 3 pilares sostienen el mundo. ¿Qué 3 pilares? La Torá, la celebración de la palabra, la celebración, dice, la palabra de Dios, dicen los hebreos, celebrada en pequeña comunidad. Tiene poder de destruir nuestros egoísmos, el amor al dinero, reconciliar personas, unir matrimonios, convertir terroristas, dejar de robar, dejar de coimear y abandonar la droga, suscitar vocaciones al cristianismo, al presbiterado y a la vida consagrada, es decir, gestar un hombre nuevo y feliz que acepta su vida. De esta forma la Iglesia cumplirá su misión en el mundo, es decir, la de ser siervo de Yahvé. De ahí que por el anuncio de Jesucristo nace un hombre nuevo, un mundo nuevo, una nueva civilización, una nueva cultura, una nueva esperanza para todos. La victoria sobre la muerte y sobre la cultura de muerte que se nos presentan hoy en las leyes peruanas. La nueva evangelización es proponer la auténtica fiesta, el vino nuevo del reino de los cielos al hombre de hoy, que es la experiencia en la persona de Jesucristo. Consiste en ser, no en hacer. Como afirma Juan Pablo II, la nueva evangelización significa hacer de nuevo un tejido cristiano de la sociedad humana, haciendo nuevamente el tejido de las mismas comunidades cristianas. Ante la tentación de una iglesia satisfecha de sí misma, que se acomoda en este mundo y es autosuficiente y adapta a los criterios del mundo, es necesario un retorno a la nueva evangelización. ¿No estamos todos invitados a la verdadera fiesta que calme nuestra sed de infinito? El hombre quiere más verdad, más bien, más amor, más ser. En el fondo, busca más inmortalidad, eternidad, que es lo que busca en las fiestas. Decía un laico en el siglo XIV, Nicolás de Cavasila, que era de rito bizantino, dice, si Cristo permanece en nosotros, ¿de qué tienen necesidad? ¿Qué nos falta? Si permanecemos en Cristo, ¿qué podemos desear? Él es nuestro huésped, nuestra morada. Dichosos nosotros que somos su morada. Qué gozo ser nosotros mismos la morada de tal huésped. Por eso la liturgia cristiana inaugura un cielo nuevo y una tierra nueva, dice el Apocalipsis 21. Para terminar, por eso la nueva evangelización es la experiencia de Jesucristo al descubrir la palabra de Dios, que nos da un ser nuevo para vivir la vida como una fiesta, el reino de Dios aquí en la tierra. No es ni puede ser una reedición del pasado. El Evangelio lleva en su alma un ayer y un hoy y un mañana. La nueva evangelización reclama desvelar al hombre las fuentes de su identidad, del modelo apostólico y normativo de la buena noticia para que pueda desarrollar toda su plenitud de su ser. Dios ha querido salvar al hombre mediante la necedad del querigma. 1 Corintios 1:21. El querigma y la nueva evangelización será la respuesta del Espíritu Santo frente al hombre de hoy en el tercer milenio. Frente a la degeneración que vivimos es urgente. Si han leído ustedes la declaración que hemos hecho los obispos en la conferencia episcopal, pues ya se habrán dado cuenta por dónde va el Estado. El Estado va en una línea neopagana. Y ahí están chupando, bebiendo todos nuestros jóvenes.
Frente a esta degeneración que vivimos es urgente anunciar una nueva cultura de evangelización para dar firmeza y formar el hombre nuevo del Sermón de la Montaña en la sociedad proscristiana de hoy. Por esto es necesario retornar, como dice Juan Pablo II, al primer modelo apostólico, inculcando minorías creativas en pequeñas comunidades. En su discurso durante la plenaria de Justicia y Paz del 3 de diciembre de 2012, o sea, de pocos días, el Santo Padre decía: de una nueva evangelización en la sociedad puede derivar un nuevo humanismo y un renovado empeño cultural y proyectual. Esta ayuda a destronizar los ídolos modernos y sustituir el individualismo que se ve tanto en nuestras iglesias y el consumismo materialista y tecnocracia y de la tecnocracia, con una cultura de la fraternidad, como he dicho anteriormente, y de la gratuidad en el amor solidario. Ahí termina lo que dice el Papa. Esta nueva evangelización va unida a una nueva humanización de la cultura. Que la Virgen María, la humilde de Nazaret, estrella de la nueva evangelización, nos conceda su gracia para tener fe y seguir a Jesucristo en la Iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Monseñor José Luis.